Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Valentin Wallenkampf. Capítulo 1. De Jesús a los montes de Gilboa. En las décadas de 1830 y 1840, los seguidores de Guillermo Miller tuvieron sus ojos fijos en Jesús. Lo veían en su inminente y gloriosa segunda venida, como Señor de señores y Rey de reyes, y venía para llevarlos consigo a las mansiones celestiales que había preparado para los suyos. El pequeño grupo de creyentes adventistas que se nucleó en la surgiente Iglesia Adventista del Séptimo Día después del chasco en el otoño de 1844, también mantuvo sus ojos fijos en Jesús. Esos creyentes habían tenido una experiencia real con el Señor. Tenían la certeza de la salvación por la gracia mediante la fe en Él, y llevaban esta herencia consigo desde las diversas iglesias evangélicas de las que procedieron. Como resultado de esa confianza gozaban de paz y de la bienaventurada esperanza, y esperaban con ansias el retorno de Jesús. Lo anhelaban como el novio espera que su novia llegue a la boda. Para ellos, pensar en Jesús era dulce como la miel. Esta íntima relación de amistad con Jesús les permitió sobrevivir el abrumador chasco. Renovó su ánimo y los estimuló a salir de nuevo, conforme a la profecía de Apocalipsis capítulo 10, versículo 9 al 11, a proclamar el mensaje de que Jesús vendría pronto. Lo veían no solo en la gloria de su próxima parucía, para reunir a los suyos, sino como quien estaba intercediendo por ellos en ese momento en el santuario celestial. Su amor por Jesús, su aprecio por lo que Él había hecho por ellos en ocasión de su primera venida y lo que seguía haciendo por ellos en el santuario celestial, hacían que su anhelo por Jesús fuera intenso aún después del chasco. Los primeros adventistas del séptimo día se aferraban a Jesús con todo fervor. Pero aun cuando estos nuestros antepasados creían en la salvación por la gracia, rara vez predicaban acerca de ello. La preocupación central de sus mensajes al público era la inminencia del retorno de Cristo y su deseo de vivir en obediencia a sus mandamientos, incluyendo el del sábado. Mientras lo esperaban, no sentían una necesidad específica de predicar la salvación por la fe. Sus oyentes ya habían aceptado esa enseñanza. Era una premisa sobreentendida de que no hay salvación fuera de Cristo y de su sacrificio por los pecados del hombre. Ellos lo consideraban un axioma. No hacía falta mencionarlo específicamente. Por eso, hay muy pocas menciones de la justificación por la fe y de la salvación por la gracia en los primeros sermones, libros y revistas. Otra razón por la que los primeros adventistas del séptimo día rara vez hablaban o escribían acerca de la salvación por la gracia mediante la fe era que permitían que sus opositores prepararan la agenda y ordenaran sus prioridades. Los primeros adventistas fueron atacados acerbamente por los demás cristianos para defender algunas de sus creencias, como la de la obligación permanente de obedecer los 10 mandamientos, incluyendo la observancia del sábado. Se dirigían a la Biblia. Les resultaba fácil encontrar pasajes bíblicos que ligaban firmemente su fe en Jesús con la obediencia a los 10 mandamientos, incluyendo el del sábado. Con todo entusiasmo leían y predicaban triunfalmente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan capítulo 14, versículos 15 y 21. Y así, en un clima de triunfalismo, el énfasis entre los adventistas pasó gradualmente del amor y de un compañerismo íntimo con Jesús a la observancia de la ley de Dios. Gradualmente Jesús comenzó a desdibujarse tanto en la visión como en el pensamiento de los adventistas del séptimo día. Una experiencia personal de amor con Jesús era algo en lo que se pensaba muy poco. En las décadas de 1870 y 1880, muchos adventistas habían perdido totalmente de vista a Jesús. Al marchitarse y casi morir la vida espiritual en los corazones de los adventistas del séptimo día, Elena de White notó la erosión de la verdadera experiencia cristiana. Ella dio las advertencias correspondientes.
A partir de los primeros años de la década de 1870, llamó la atención repetidamente a la tibieza laodicense, particularmente la de la iglesia de Battle Creek, Michigan. En un sermón a los ministros en 1879, ella deploró el hecho de que la experiencia cristiana se había deteriorado hasta ser solo una teoría, y que las grandes y solemnes verdades confiadas a la Iglesia a menudo eran presentadas como frías teorías. Ella advirtió: una teoría de la verdad sin la piedad vital no puede eliminar la oscuridad moral que envuelve el alma. Con referencia a los ministros, ella dijo: muchos de los que les presentaron la verdad están desprovistos de la verdadera piedad. Pueden tener una teoría de la verdad, pero no están completamente convertidos. Sus corazones son carnales, no permanecen en Cristo, ni Él en ellos. Es el deber de todo ministro presentar la teoría de la verdad, pero no debiera descansar habiendo hecho solo eso. Una conexión vital con el principal de los pastores hará que los subpastores sean representantes vivientes de Cristo, realmente una luz para el mundo. Más o menos, en la misma época escribió: anhelo ver a nuestros ministros espaciándose más en la cruz de Cristo, mientras sus propios corazones se enternecen y subyugan ante el amor incomparable del Salvador, quien realiza este sacrificio infinito. La mayoría de los miembros de la Iglesia creían en la justificación por la fe como una teoría abstracta, le daban su asentamiento intelectual, pero les faltaba la experiencia viviente que les daría paz y gozo en la vida cristiana diaria. Casi sin darse cuenta se habían dejado arrastrar al legalismo, aferrándose tenazmente a las doctrinas, pero sin tener una experiencia vibrante con Jesús como su Salvador personal. La decreciente experiencia cristiana personal en muchos de los miembros resultó en una creciente tibieza espiritual de las congregaciones. Los dirigentes de la Iglesia reconocieron la necesidad de un reavivamiento espiritual. En el número de la Review and Herald del 21 de noviembre de 1882, en las páginas 1 al 3, George Butler, presidente de la Asociación General, pidió ayuno y oración del 1 al 13 de diciembre. En apoyo de su llamamiento, señaló que la Iglesia estaba pasando por una apostasía y decadencia espiritual. En consecuencia, dijo, el progreso de la obra se retarda considerablemente por causa de nuestra condición de falta de consagración como pueblo. Esto lo llevó a dar la sugerencia: debemos ser un pueblo convertido. En ocasión del Congreso de la Asociación General de Battle Creek en 1886, Elena de White estaba en Suiza, pero se le mostró una escena en que vio el tabernáculo de Battle Creek y el ángel guía le dijo que había la necesidad de un gran reavivamiento espiritual entre los hombres que llevaban responsabilidades en la causa de Dios. Aparentemente, la lánguida condición espiritual en la Iglesia continuó hasta el Congreso de la Asociación General realizado en Minneapolis en 1888. Repetidamente, Elena de White expresó en las columnas de la Review and Herald su preocupación por la Iglesia. Citaremos solo algunas de estas declaraciones. En el número del 15 de febrero de 1887, dijo: hay demasiada formalidad en la Iglesia. Los que profesan ser guiados por la palabra de Dios pueden estar familiarizados con las evidencias de su fe, y sin embargo, ser como la pretenciosa higuera que mostraba al mundo su lozano follaje. Pero cuando el maestro la examinó, la encontró desprovista de frutos. El 22 de marzo de 1887 apareció en la Review un llamado al reavivamiento. La mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Hay personas en la Iglesia que no están convertidas. En la Review del 24 de julio de 1888, ella escribió: la solemne pregunta debiera ser considerada por cada miembro de nuestras iglesias. ¿Cómo estamos delante de Dios como profesos seguidores de Jesucristo?
La muerte espiritual ha sobrevenido al pueblo de Dios, que debiera estar manifestando vida, celo, pureza y consagración, mediante la más ferviente devoción a la causa de la verdad. Muchos de los que se reunieron en Minneapolis para la Asamblea Ministerial y el Congreso de la Asociación General estaban, aparentemente, en un estado de muerte espiritual. En la mañana del 11 de octubre, en su primer sermón durante la Asamblea Ministerial, Elena de White dijo: «Hermanos, es una necesidad real que nos elevemos a una norma más alta y más santa». Una semana más tarde, en su primer discurso matutino del Congreso, Elena de White dijo: «Hay muchos ministros que nunca estuvieron convertidos y que no participan de la naturaleza divina. Cristo no mora en sus corazones por la fe». Luego añadió que muchos de ellos habían entrado al ministerio y que su influencia había desmoralizado a las iglesias. Como resultado, se predican demasiados sermones sin Cristo. Su llamado final en ese sermón fue: «Oh, que podamos estar todos convertidos. Queremos que los ministros y los jóvenes se conviertan». La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que había comenzado como un grupo de creyentes que gozaba de un compañerismo vibrante con Dios y dependían exclusivamente de Jesús para su salvación, habían destrozado su relación con Él en la época del Congreso de Minneapolis en 1888. Muchos de ellos, junto con su rebaño, estaban vagando por los áridos montes de Gilboa. Elena de White reiteradamente usó la expresión «los montes de Gilboa» como una descripción de la estéril experiencia espiritual de muchos de los creyentes. Dios miró con tristeza a su amada iglesia. Había preparado a dos jóvenes para que ayudaran a revivir y restaurar a los debilitados miembros de la iglesia, a tener con él un compañerismo valiente y funcional lleno del Espíritu.